tal a todos? Aquí Sebastián Definitivo en un nuevo video. Y pues bueno, este video lo hago básicamente para que bueno, es que llevo tiempo sin estar aquí, así que ¿qué les puedo decir, bueno, casi 4 o 5 meses la verdad. Y pues primero eso, y segundo, eh, bueno, quería presentarles como algo salido del tema, pero a la vez que está en el tema de lo conspirativo, o bueno, algo así. Para que me entiendan, es una entrevista que la saqué de un programa radial de aquí de Colombia. Espero que no vaya a tener problemas de autor, eso sí lo digo de una vez, lo advierto. Bueno, lo que quiero que sepan es que una entrevista de un expreso que convivió con Garavito, el gran violador de niños aquí en Colombia, que todavía creo que sigue en la cárcel, ¿vale? Y pues que la verdad, wow, me dejó muy sorprendido, la verdad, porque, bueno, oigan ustedes. Así que los dejo con la entrevista. Y tranquilos, que ya vendrán más videos, Like, favorito, suscríbanse. Adiós. Y después empieza a hablar de la vida de Garavito en la cárcel. Quiero que la escuchemos nuevamente. Es bastante interesante o para muchos bastante, ¿cómo se diría? Que da mal genio, ¿no? El oír esto. Claro. Aquí está esta llamada que recibimos el pasado domingo. Con Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel de la Mega, cuéntenos su historia. Bueno, yo me encontraba más o menos hace 2 años recluido en el pabellón de alta seguridad de Valledupar, en Baute. En ese pabellón se encontraba pues los garabitos. O sea, fuera de la cárcel nunca lo han vuelto a, o sea, nunca han vuelto a sentir presencias o actividad paranormal. No. Siempre fue allá, lo sentía, lo veíamos porque a veces allá nos ponían un televisor en el fondo del pasillo. Sí. Pues uno con un espejito, uno conseguía vidrios de espejos y se lo pegaba al cepillo de dientes y uno llegaba y sacaba el cepillo por la red y comenzaba a mirar televisión por el cuadrito del espejo. Oiga, es la primera vez, aquí me llaman mucho de las cárceles, pero es la primera vez que estoy tratando de imaginarme esta cárcel y esta sí es como cual película gringa, ¿no? Lo que estoy tratando de imaginarme, porque nos llaman de muchas cárceles del país y son hacinamientos, ni siquiera hay rejas, sino de pronto ahí viven 4 adentro y en los pasillos regala la gente. Yo estoy tratando de visualizar la suya, usted me dice eran 12 celdas y en cada celda una sola persona. La UTE en Valledupar es para una sola persona. La UTE es un pasillo, son 2 pasillos acostados de cada celda, y ese pasillo pues es la última parte del fondo de la cárcel, entonces pues solamente entran los 2 pabelloneros y entra el comandante de guardia, porque los únicos presos que hay allá son gente que está por máxima seguridad, como el caso que estaba Garavito, o habíamos personas que estábamos por delitos, XY delitos que teníamos, o sea, sí. Éramos gente que no éramos tampoco de ahí, entonces llegamos con unas medidas de seguridad especiales, ya, a ciertas dirigencias a Valledupar. Entonces, ¿qué harían? Nos metían ahí en ese pasillo. En el caso mío, estuve recluido de casi 1 año, y la celda era para usted solo, o sea, el planchón, y no teniendo contacto con ningún preso. Cuando le iban a mover a uno para enfermería, para cualquier dirigencia, lo sacan por una vaina que dice en el túnel, que es por detrás de todas las... No hay contacto alguno. Yo le hago una pregunta a usted hoy. El contacto era con las reclusas cuando no lo dan a enfermería. Si había mujeres del patio de mujeres, de resto. Pero si habían hombres, no, sacaban a todo el mundo, o sea, no había contacto con nadie, absolutamente nadie. Yo le hago una pregunta, obviamente el estar en cualquier cárcel, la que sea, pues debe ser algo terrible. Pero nos han llamado mucho y se quejan del hacinamiento en las cárceles, ¿no? Usted, que vivió esto de estar en las cárceles, ¿usted prefiere estar en una cárcel con hacinamiento, pero con personas a su lado, así sea para hablar, compartir, dormir, no sé qué, echar chistes, jugar cartas, lo que sea, o prefiere la cárcel como esa, donde usted decía, no tenía yo nada con nadie, encerrado en Pues la sala para mí solo? La verdad es que, pues esto no es de hombres decirlo, pero la verdad yo llegué al punto de suicidarme en esa cárcel. En la que estuvo solo. En la que estuve solo en Valledupar, estuve al punto de decirle al director, o usted me saca de acá o yo me le quito la vida. O sea, era tan desagradable. Desagradable que incluso la hora de sol de uno es bajo el pabellón. O sea, usted no le da el sol para nada. Sí.
Aparte de eso, lo sacan con grilletes, lo sacan esposado a la hora de sol. Sí. O sea, es una No, es jaula. que es la primera vez que me narran a mí una cárcel en el país y me la imagino cual película gringa. Como esa, El agua lo colocan 5 minutos nomás, el lavadero es pequeñito, no le dejan tener a usted nada, no le dejan tener televisor, no puede tener radio, se le cogen un radio, es como si le cogieran un celular, no le dejan tener esto, las revistas son contadas, bueno, usualmente llegaron 3 revistas, solamente le permiten una, son 2 llamadas, una llamada al día de 15 minutos, si usted tiene plata se puede dar al guardián una tarjetita para que él llame, para que lo haga sus 15 minutos, para que lo saque en la tarde. La crema se la vacían en bolsas, la cuchilla afecta, le dan su cuchilla para que se afeite delante del guardia, le quitan la cuchilla nuevamente. O sea, es increíble sacar y ni siquiera podían hablar ustedes entre reclusos, así sea gritándose, o sea, hablando fuerte ya que están en la celda. Sí, ya por reja, Exacto. no habla pero con los que están en el pasillo. Con los que están en el pasillo, que mire qué tal cosa, o se sentaban en la puerta y a hablar entre nosotros mismos. Pero nunca había más nunca había más contactos, o sea, usted nunca No, tuvo al lado contacto suyo no. otro recluso, ni contacto No, menos, el único digamos, con- con Garavito, ni nada de esto. No, Garavito, él mantenía, incluso él tenía más privilegio que nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque él lo tenía en las 2 últimas celdas, entonces en las 2 últimas celdas le tenían una reja. En esa reja tenía una postica pequeña y el guardia llegaba y abría la reja y abría la celda de él, o sea, el guardia tampoco entraba donde él, simplemente mandaba la mano al candado, abría el candado y listo. Entonces Garavito salía y quedaba todo el día caminando en el pasillo en las 2 últimas celdas y le colocaban el teléfono todo el día, entonces Garavito tenía derecho a llamar todo el día. Y fuera de eso, la comida para Garavito tenía que probarla el ranchero, tenía que probarla el guardián, Para que no lo fueran a asesinar. para que no lo fueran a decir. Y uno no podía tener contacto, uno lo veía, era por el espejo. O si uno necesitaba un libro. Y él no les hablaba fuerte también para que lo Sí, oyeran. sí. De pronto en las No, conversaciones. él hablaba, pues uno había empresas que hablaban con él, ¿ya? Uno muchas veces, desgraciadamente, necesitaba un favor del man porque él tenía mucha literatura. Y el hombre en sus años de cárcel, pues estudiaba muchas cosas del Código Penitenciario. Entonces uno necesitaba un favor de él o un derecho de petición o algo, entonces uno le decía a Rafa porque no le gustaba que le dijeran Garavito. Ujú. No le podían decir Garavito porque se ponía bravo. Entonces, mire Rafa, haz un favor, préstame tal libro. Entonces uno le pedía el favor comandante, nada, de que Rafa de Garavito. Entonces uno llegaba y el hombre por la rejita pequeña le largaba el libro. Pero el tipo, cuando uno de pronto estaba obstinado, uno tenía mal genio o algo y el man, uno quería como desahogarse, uno comenzaba a gritar a los Garavitos y fue tanto o algo. Sí. Y ese tipo enseguida llamaba, no sé dónde llamaba, por ahí una ONG, enseguida llegaba el director, llegaba el capitán, llegaba todo el mundo, mire, no grite más de ese man. Y si uno lo seguía gritando, lo cogían a uno, lo esposaban y lo sacaban de ahí, lo llevaban de castigo por allá, todo el día encerrado por allá en un patio aislado. O sea, nadie se podía meter con él ni insultarlo ni nada. Nada, ese tipo era intocable en la cárcel, tenía muchos privilegios. Pues por la cuestión de la ONG es que lo protegían a él. Increíble, ¿no? Sí, O sea, el contraste. ese Qué tipo- contraste tan tenaz. Actualmente Garavito, ¿dónde está Garavito? Pues dicen, no sé, por ahí dicen que ya había salido, pero no creo. No. Pero ¿No incluso- estaba en la picota? incluso en diciembre, no, en la picota no tiene dónde vivir, porque la picota no hay pabellón. Sí, para- no, por eso pregunto en Twitter que me ayude alguien esto, en qué prisiones, o debe mantenerse allá, ¿no? De pronto No, no. él tiene que estar allá porque el único pabellón que tiene la seguridad para él es Valledupar. Incluso él dicen que lo van a mover y el tipo no se va a mover de ella, porque él sabe que la única cárcel donde él está totalmente seguro, donde no lo matan. donde no lo matan, porque a Garavito lo van a sacar a enfermería y encierran toda la cárcel entera, toda la cárcel. Rancheros van para los patios, todo el mundo va para sus celdas. Si hay alguien en enfermería, cierran enfermería totalmente y solamente dejan la cárcel para él. Venga, ¿y alguna Ya. vez cuando estaban en silencio ustedes ahí, los 12 reclusos que están en ese pasillo que al fondo estaba Garavito, de pronto, de pronto Garavito decía cosas él solo, hacía cosas extrañas, les trataba de sacar el mal genio a ustedes hablando de los asesinatos que él cometió o eso o nada? Él más que todo nos colocaba, nos hablaba, o sea, uno no hablaba, él contaba que la fiscalía lo buscaba a él
para esclarecer de pronto cuando cogieron el monstruo de los Andes, el violador de los cañaguatales, Sí, el otro asesino, sí. a él lo cogieron fue por un testimonio de Garavito. Él fue el que indujo a la fiscalía cómo que era un violador, como esto. Incluso nos contaba que tenía demandado a Pirre, que porque Pirre vendió los derechos a Discovery sobre la entrevista a él. O sea, ese tipo vive como un rey. O sea, le llegan encomiendas cada 8 días para la hermana, a la familia le manda encomiendas de Calarcá. O sea, vive como un rey. Ya vive mejor que cualquier recluso, le llegan encomiendas más que cualquier recluso, él tiene más privilegios que cualquier recluso. Y sabía de pronto de privilegios que tuviera dentro de sus 4 paredes, llámalo entre la celda de él, de pronto él sí tenía derecho de pronto a un teléfono, un radio, un televisor. El teléfono todo el día, que lo tenía, no, a las 7 de la tarde le recogían el teléfono. Pero tenía el privilegio de tener el teléfono para cualquier recluso que hayamos por delitos como narcotráfico, lavado, cosas así, que éramos gente que no teníamos nada que ver como él. Nos tenía solamente una llamada 15 minutos. Garavito, por ejemplo, él leía muchos libros de magia negra. Eso sí leía él porque uno muchas veces le pedía literatura. Para uno se aburre y se no manda a pedir un libro y el tipo le ofrecía a usted, pero más que todo, vainas así, cosas de magia negra, cosas de... ¿sí? Pero nada que ver con algo que uno pudiera... ¿sí? ¿Alguna vez algún recluso intentó preguntarle a Garavito ahí estando en la cárcel por qué había hecho eso? Y nosotros hablamos con él. Una vez un señor que era un narco, que lo extraditaron, le dijo, Garavito, bueno, sé que le indujo a eso. Entonces él decía que pues él se puso a hablar porque respetaba mucho a ese personaje, porque sabía que era un personaje que tenía mucha plata ¿sí? Y él le contaba, pues ahí a voz de hablar, todos escuchamos, que a él lo habían violado, que no sé qué. Entonces él siempre deducía era su violación, que su padrastro lo violaba, que no sé qué vainas, y que él por eso hacía eso. O sea, era como el pretexto de él. Mire, me dice, perdón, le interrumpo, me dice Esteban Cruz Niño, el escritor amigo nuestro del cartel, dice, Garavito está en la cárcel de Valledupar junto a Manuel Bermúdez, el monstruo de los cañadosales, también. También está allá. Era el que nos repartía la comida a nosotros. Y yo una vez, sin querer, le dije, ve, usted como quiere el carro de Garavito. Entonces, pues, el carro es la persona que hace los mandados. Sí. Entonces, yo le dije, pues, el hombre dijo, no, que él no gastará ningún tipo de tantas, pero yo no sabía que él era un violador. Cuando un compañero de celda me dice, un compañero que estaba hablando en la otra celda me dijo, no, como ese man es un violador, ese es que violó 300 y no sé cuántas niñas, y que no sé qué vainas, y que se las mostró. Yo cogí un palo, bueno, o sea que en la cárcel uno, pues, no nos dejan tener el palo de la escoba. Por allá tenía una platina que le hice unos platinas, son unos cuchillos que uno hace con las rejas. Intenté apuñalearlo, pues a ver que un violador me estaba repartiendo la comida, ¿sí? O sea, intenté como darle un arponazo, sí, porque él me insultó. Entonces llamé al capitán y yo le dije, bueno, usted, ese tipo yo no quiero que me reparta la comida porque eso es un violo que no me puedo aguantar. Al tipo también lo encerraron también y tampoco lo van a salir, pues deduciendo que también lo iban a matar ahí. Y el hombre pues en pedido de seguridad y él se encuentra allá y están los dos, incluso están en celdas, pues no pegan porque Garavito está, o sea, tiene las 2 últimas celdas. Pero está creo que la celda 16, porque son 20, son 2 pasillos, pero siempre los del fondo no los utilizan, siempre son los del lado de la montaña. Y esa es la tercera celda. Entonces ellos están ahí son los 2 violos. El resto sí son ya gente que estaba allá por narcotráfico, por la gente de alta seguridad. Pues sí, pero todo el mundo conviviendo con el violo y nadie se podía meter con el violo porque como que dice, o sea, oiga, la guardia iba. Y tiene más privilegios que los demás que están ahí. Claro, porque nosotros, por ejemplo, me mandaban una encomienda y a mí me la revisaban y a mí me cogían y me sacaban todo. Los saltos me lo paseaban en bolsas, los lapiceros me lo quitaban, me entregaban solamente la mina del lapicero, los cuadernos no podían ir con pasta dura, le quitaban la pasta, no, y Garavito se le llegaban 10 revistas de entrada, si le llegaban 5 cremas de entrada. O sea, los brillos de Garavito, impresionantes. Incluso en diciembre un guardián que de la garita, porque la garita queda siempre cerca, eso que ha hablado de la granja, un guardián comenzó en diciembre, llegó con el fusil, llegó y le gritó de la garita, lo insultó y lo amenazó con el fusil.
ese guardián le tocó que ir a pedirle disculpas a Garavito porque lo iban a trasladar de ahí, lo iban a sacar del INPE por haber amenazado a Garavito. O sea, Garavito en la cárcel es intocable totalmente hasta el director. Garavito llama a la dirección y le dice que necesita hablar con el director y el director corre a hablar con Garavito. O sea, él es intocable totalmente en la cárcel. Es impresionante el privilegio que tiene ese señor, la comida del señor. Él dice ser hipertenso, la comida es súper especial, el pollo es especial, todo es especial. Una nutricionista se puso a llorar y le decía, o sea, fue de él, y ella salió llorando y le decía al guardián que ella no quería volver allá, y ella la manda a llamar y ella llorando diciendo, yo no vi más de ese señor. Y el tipo escribió y a ella la sacaron de ahí del trabajo, la empresa la tuvo que cambiar porque ella no quiso hablar con el interno Garavito. ¿Alguna vez hablaron ahí entre los reclusos en ese pabellón qué pensaba hacer Garavito si quedaba libre? ¿Si quedara libre algún día? Sí, él decía, porque es que lo protegen la ONG, entonces pues él supuestamente lo recogían la ONG y lo sacaban. Allá iban varias ONGs no me acuerdo qué países a hablar con él, ¿ya? O sea, hay una ONG que mantiene muy pendiente de él, que no le pase nada, que esté bien con su seguridad, que... O sea, él no tiene nada que ver con él, o sea, él cualquier queda, él no se queda ante la dirección del INPE ni nada, se queda con la ONG. ¿Será que el que se roba, será que el que se roba un pedazo de carne en una tienda y está en la cárcel en este momento escuchándonos tendrá privilegios para hablar con el director? Como No, venga, le cuento. Oiga, pero bueno, sí, tiene lo protegen y todo. Este señor, ¿ustedes alguna vez se les contó por fuera de la cárcel si tiene cosas? O sea, me refiero a este hombre si saliera mañana de la cárcel, es millonario, tiene cosas ocultas. Tiene plata, Garavito tiene plata. Garavito tiene más plata. Quizás ahorita yo cuando salí de la cárcel después de tener mucha plata, porque yo tenía mucha plata, yo lo perdí todo en la cárcel. Yo tuve, decir, casa, carro, millones, ya en la cárcel me dejó en la quiebra, hasta que no quiebre no salía ya. Tuve pues lógicamente que en la cárcel usted para vivir bien tiene que, sí, gastar. Uh-huh. Y Garavito, los tiempos que lleva ya, Garavito ya más de 10 años en la cárcel y Garavito todavía tiene para vivir quién sabe cuántos años más. Incluso Pirri le pagó a él 200 millones por una entrevista. A él le pagaron una plata, él está haciendo un guión, ahí venían o sea, lo voy a decir algo que suena chistoso, de Hollywood, de Estados Unidos, venían a hablar con él porque van a hacer una película de él. O sea, porque se ha considerado el psicópata más grande, o sea, el violador sí, del mundo. Y ahí tiene razón usted en algo, o sea, uno se pone a pensar, este tipo, cualquiera, y creo, me perdonan, cualquiera diría, es una porquería, ¿no? Después de lo que hizo, que asesinó, violó, no sé a cuántos cientos de niños. Pero mire esto tan, suena como chistoso decir, si alguien fuera a hacer una película, un libro, una novela, plantémoslo una novela, que hoy en día los grandes optan por hacer novelas de gente que ha pasado la historia y todo esto, o sea, por buenos o por malos, o en fin. Es una novela de Garavito. Y yo una vez lo dije por ahí molestando, creo que aquí internamente o algo, sí. Yo dije, si viene que tanto critican, no hay que hablarlo así, la gente critica, y no, hay que otra vez novelas de narcotraficantes, y otra vez la violencia. Y yo decía una cosa aquí, así me regañen y lo tomen a mal, y es, una novela de Garavito tendría mucha sintonía, dije yo. Y lo repito, mucha gente yo creo que vería la novela de Garavito, para ver el hombre, para ver cómo creció, cuál fue su trauma de la niñez, si era que lo violaba a su papá, o cómo empezó a matar, cómo actuaba ese asesino, cómo escondía a los niños, todo eso. Suena horrible, ¿no? Suena horrible pensarlo. Pero soy realista de que claro, si algún día, como cuando sacaron la serie de Pablo Escobar, cualquiera diría lo mismo, cómo van a mostrar, señor, cómo mató a miles de personas y volaba y le importaba un carajo, y la sacaron y tuvo su sintonía y todo. Pero me refiero, al hacer eso, si alguien tiene que pagarle un dineral a ese señor. A ese señor, así sea para consignar la plata en una cuenta y que se la gaste la familia que tiene afuera, en fin. Mire, él dice, por entrevistas cobra. Y si usted quiere ir a entrevistarlo, tiene que pagarle. Si quiere hacer un libro, páguele. O sea, ese señor, lo que él dice, si llegan a hacer una película de este man como el asesino más grande de la historia. Más grande de la historia, o el más no sé qué, o el más porquería, o qué sé yo. Señor, le dan millones de dólares. Así no sean para él, así él se pudra en la cárcel. Pero los disfrutará la familia que tiene por fuera, que no sé si tenga hijos, no sé si tenga esposas.
en la cárcel no, en la cárcel usted vive, o sea, lo peor de la cárcel es usted estar pobre en la cárcel. Y como vive ese tipo, créame que ese tipo vive más relajado que cualquiera. Claro. O sea, en la cárcel, los miles de internos que viven, por ejemplo, en Valledupar, que tienen que vender la crema dental, tienen o sea, hacer miles de cosas para poder llamar, para poder conseguir una tarjeta, porque en Valledupar no hay el recurso de que puedan trabajar, se puedan rebuscar, ni nada, ya incluso hasta el agua la tienen que vender. Allá llega el agua y ya se paran con un cuchillo a pelear por el agua, o sea, en los patios. O sea, eso no lo viví, pero me lo contaban. Allá los que mandan, los que mueven, los que dicen ser más copados, cogen las canecas y llenan y bueno, venden por una tarjeta, venden el baldado de agua, ¿ya? Entonces, este man llega al Splendid y saca 200.000 potes de tarjetas, ¿ya? Tiene chaza, o sea, compra todo lo que quiere en la chaza, tiene su encomienda, tiene sus buenas cobijas, sus buenas sábanas, una literatura, su teléfono para llamar. El televisor sí le queda lejos, porque igual el televisor en la mañana lo prenden hasta el horario de las 8 de la noche, apagan la luz del pabellón, desconectan todo, ya, entonces todo queda en silencio. Pero vive mejor que cualquier preso en la cárcel, o sea, ni siquiera uno que más o menos tenía recursos, que no tenía cómo vivir bien, cómo tener todos los días el cupo de 30.000 pesos de tarjetas, el cupo de 30.000 pesos de chaza, no vivía también como vivía Garavito. O sea, Garavito nomás de tener el privilegio de salir de la celda y caminar, poner a la gana, saltar lazo, porque el hijo de puta, pues, sí, se pone a hacer ejercicio ahí. Ya. Ante la opinión pública salí diciendo que era cristiano, que había cambiado, que era un tepirri, salí diciendo que él había buscado al Señor y salió con una Biblia en la mano, ¿ya? Esa es la mentira más grande. Ese tipo en la cárcel la pasa insultando a la guardia, trata a la guardia como quiere, los insulta. Si el pabellonero no le gustó, entonces llamó a la ONG esa que lo protege y dijo que el pabellonero lo está amenazando, que se va a prestar para que lo maten. Incluso hubo un interno que pagaba 300 millones para que lo mataran, ¿ya? El famoso Alacrán pagaba 300 millones para que mataran a Garavito. Hicieron subir locos con esos copados a ese pasillo por seguridad, porque ya no pueden vivir en ningún patio. Y no, o sea, y cuando Garavito se enteró de eso, llamó a la ONG y a este señor, pum, para cómpita, ¿ya? Porque iba a atentar contra Garavito. O sea, es tanto así el cuidado que tiene este tipo en la casa, ¿ya? Que la gente crea que Garavito está pagando lo que hizo. No, Garavito no está pagando lo que hizo. No, Hay gente lo, que se lo, roba lo una que usted dice, gallina. lo que usted dice es verdad, él está ahí tranquilo porque yo creo que a este hombre le dicen que mañana queda en libertad y yo creo que paga para que lo dejen. Claro. Para que lo dejen, o sea, que Hay gente- o hay sale gente y que hace roba algo una para que gallina. o vuelven y lo arresten porque ese hombre afuera, lo que usted dice, Claro. afuera hay fortunas, ahí ofrecen para matarlo, creo que se lo dejan mañana libre y así no lo quieran dejar, entonces sale, hace cualquier vaina en medio para que vuelvan y lo arresten porque... Lo que alguna vez había analizado incluso alguien, un experto del FBI, donde le preguntaron, le hicieron esa pregunta, que qué opinaba si Garavito siendo un asesino en serie, cuando saliera a la cárcel iba a cambiar porque él había vendido esa imagen de cristiano y de que él había cambiado y todo, si él volvía a reincidir y dijo, no, es que es total, o sea, un asesino jamás cambia. No, pero acá el problema está que no cambia o si cambia, ya lo que hizo, el problema es que no alcanza lo que él dice, si en la cárcel gente dura pagaba esa millonada y obviamente como lo tienen tan protegido en la cárcel es difícil, señor, afuera lo matan. Claro. Lo matan y lo que él dice, por eso es que él está tranquilo en la cárcel, vive allá bien y tiene a toda la guardia, todo a su disposición. Ujú. Le cuento algo para que usted se quede aterrado y que Garavito no cambie y Garavito se vaya haciendo el mismo viol. En la cárcel, una requisa que incluso pues para requisar la celda a él, tiene que, o sea, lo requisa solamente los mandos porque no han de entrar un guardián, o sea, no, si ustedes son los cabos adentro y me contaba un teniente que era amigo de nosotros allá, que le encontraron revistas de puros niños, esas de que salen vainas para ropa para peladitos y eso, o sea, que salen niñas en pantaleticas, siendo, o sea, ropa Sí, para como niños. ropa para bebés y para niños, sí. Exactamente, o sea, de niñas de 6, 7 años y esas revistas masturbadas por Garavito. O sea, que las cogían y las hacían abrir para revisarlas, que no hubiera pues elementos prohibidos como platinas o algo, cuchillas, y la encontraban pegadas. O sea, porque el semen, pues, para nadie es un secreto que en la cárcel el preso mantiene masturbándose por
porque incluso médicamente lo mandan para que no le dé a uno esa famosa, bueno, una enfermedad que le da a uno en los testículos. Entonces, cuando no tienen visita, pues sí, normalmente recurren a las revistas. Bueno, hermano, Y pues mire esta este llamada, tipo- esta llamada entró Ese tipo encontraron eso. mire que la llamada de este hombre es de, pues, ex recluso de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, que llamó a contarnos una historia de un duende en el pabellón donde hay 12 celdas, perdón, y al fondo está la de Garavito, y pues bueno, aprovechó a contarnos cómo es la vida en esta prisión, que la verdad es la primera vez que oigo una historia de una cárcel donde me la logro imaginar como las cárceles de las películas que uno ve, donde es cada preso en su celda, donde lo que él dice, solamente nos acompaña la luz de la luna tras las rejas, y al fondo está el de máxima seguridad, no hay hacinamiento, no hay nada, no comparten cárceles, no tienen contacto con nadie, los sacan caminando con los garrotes estos, con todo esto. Pues hermano, pues usted llamó a su historia paranormal, agradecerle y pues bueno, que aprovechó a contarnos la vida en esta cárcel, cómo era y cómo era la vida de Garavito allá adentro. Disculpe, quiero aclarar algo y quiero